Son las 8:30 de la mañana, continuamos en Buenos Días España a través de Radio Inter y de Intereconomía Televisión. En los próximos minutos vamos a abordar, vamos a analizar todas estas informaciones que les venimos contando desde las 7 de la mañana en este programa, y lo hacemos en tiempo de tertulia. Hoy contamos en nuestros micrófonos, como les anticipábamos hace unos instantes, con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando, encantado de estar contigo, con Rafa por supuesto, pero contigo es un placer. Fenomenal. Hacer el programa contigo. Lo mismo. José Luis Fernández Santillana, muy buenos días. Hola, buenos días, un placer, Fernando. Igual. Y Abel Veiga, muy buenos días. Muy buenos días, y me adhiero a mis compañeros y así ya te conozco en persona y genial. Fenomenal. Bueno, estábamos hablando fuera, a ver, es que entre otras cosas, hoy estamos a la jornada de reflexión. Hoy debería ser jornada de reflexión en el Partido Popular. Y sin embargo no... Pues que reflexionen, que tienen mucho sobre lo que reflexionar. Tienen mucho sobre lo que reflexionar. Digo que estábamos hablando fuera, hablábamos con el Partido Popular, pero es curioso porque fuera estábamos hablando de fútbol. Estábamos hablando de la posible lo único marcha serio que hay en este país, claro, el fútbol. Claro. Y estábamos hablando, yo no sé, José Luis o Eduardo, Abel, de la posible marcha de Cristiano Ronaldo, que para mí es posible que se vaya, pero yo también creo que son informaciones que están saliendo para demostrar ese medio de comunicación en concreto y todos los demás, que ya nos da un poco igual el Mundial. A lo mejor el Mundial no era tan importante, que lo nuestro ya son los fichajes, son los mercados veraniegos. Que el Mundial no es una competición tan importante. Hombre, a mí ya el Mundial, claro, como que me deja... Hombre, por la verdad que está viendo los partidos, joder, que solamente están bien, o sea, yo ayer... Sí, bueno, o sea, el Bélgica-Japón fue espectacular. Sí, espectacular. Hombre, ayer el último Qué gol, en el último segundo, el el empate de Colombia, Colombia, ¿no? Es sí, decir, sí. digo, bueno, yo creo que... Mira, yo ayer comentábamos en casa viendo... Decir, hombre, la gente ataca, o sea, corren... tiran a puerta, ves que hay vidilla, ¿no? Tú ves jugar a la selección española y dices, qué rollo, ¿no? Pero qué rollo, o sea, el bostezo permanente de la selección es que española. no saben que hay que echar el balón para adelante, o sea, que no, o sea, bueno. Y yo creo que más allá del mercado de fichajes que empiezan ahora, bueno, yo lo único que me preocupa es que la selección argentina nos tiente al cholo. Es lo único que me preocupa. Nada, todavía nada. Nosotros, los atléticos, ya solo tenemos un objetivo, básicamente, que es Uruguay. La afición atlética está muy volcada. Sí, señor. Nada, porque está en Godín. Hay que ser uruguayo. Y porque el espíritu es totalmente cholista. O sea, ahí hay mucho del Atleti. Hay mucho, hasta el Cebolla juega todavía, ¿no? Cebolla un poco ya, incluso pesado. Le vi el otro día con esa camiseta ajustada. Es otra tumba de canelones. Pero aquí no son tan... Por cierto, estuvo muy desagradable ayer Luis Suárez. Le dicen, Griezmann dice que su segunda patria es Uruguay. Y dice, no, él no sabe lo que es ser uruguayo. Hombre, era un cumplido. Qué poco cariñoso pero estuvo. Es que Luis Suárez es un poco cortito. Es uruguayo. Es un poco cortito. Ya no muerde. Ya lo canino lo ha dejado. Los psicólogos catalanes independentistas. Cuando te lanzan una cortesía así, lo lógico es, bueno, pues adornarla, aceptarla, por supuesto, y agradecerla. Por cierto, ya que estábamos del Mundial y ya termino, ¿visteis cómo dejaron el vestuario los japoneses el otro día? No, Pues, y el estadio. Es una cosa increíble. Recogiendo toda la basura y recogiendo todo. El vestuario de la selección japonesa, cuando sale, está mejor que cuando entraron los jugadores. O sea, perfecto. Sin bacterias. Y con un papelito que en ruso pone "Gracias Rusia" de despedida. Es que tenéis que ver los vestuarios de los equipos, cómo se quedan, con todas las vendas, todas las espinilleras, todo la tirado. cultura samurái. Increíble. Claro, los japoneses esos seguramente son los prusianos de Extremo Oriente. Claro. Gracias Rusia. Y la Gracias, Rusia. La foto es espectacular. Habían perdido en el último minuto. No sé, otros equipos incluso habrían... No se hizo nadie el harakiri, que se sepa, ¿no? Pues ojo, porque en la selección española... El entrenador. El entrenador de Japón ha dicho que él se considera el responsable absoluto. Yo cuando lo escuché ayer me asusté un poco. Dije, a ver a dónde vamos a llegar, ¿eh? En esa no llevaría de ningún libro de Yushiro Mishima en el bolsillo, ¿no? Espero que no. Porque un japonés diciendo soy culpable y que le asome una obra de Mishima, decir, ojo con este. Por eso a mí me asustó un poco, pero en fin. Bueno, pues estábamos, aparte del fútbol, de la cosa, como decíamos el otro día, la cosa más importante de las menos importantes, luego están las cosas más importantes. La cita es mañana en el Partido Popular, pero yo creo que primero vamos con otra cita que en el tiempo está más lejana, que es la del día 9. Es la que
de la que más se está hablando en las últimas horas. Es la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Quim Torra. Digo, Eduardo, a ver, José Luis, se está hablando porque, entre otras cosas, de lo que se debate es de lo que se va a hablar. ¿Qué es un diálogo sin cortapisas entre Pedro Sánchez y Quim Torra? ¿Es un diálogo en el que se puede hablar de todo, incluso un referéndum pactado? Yo cuando he oído a una portavoz del PSOE decir que van a llevar a cabo un diálogo franco, he saltado del sofá de alegría. Por el Valle de los Caídos, lo de Franco, dices. No, porque digo, a ver si es verdad. A ver si se dialoga con los separatistas en términos francos. ¿De qué hay que hablar con esta gente? ¿De qué hay que hablar? El derecho de autodeterminación no reza en la Constitución española. De eso Carmen Calvo dice que no. Ni en ninguna constitución de la Europa occidental. No reza, no existe. Estos apelan a un derecho que no existe en toda la Europa occidental. Bueno, es de lo único que quieren hablar. El gobierno de España se pliega a hablar sin cortapisas, sin ningún tipo de apriorismo, con los separatistas que dieron un golpe de Estado en octubre, que después de ganar unas elecciones convocadas de manera absolutamente estúpida por Mariano Rajoy, y después de dar inicio a un 155, que era un pellizco de monja, estamos en esas elecciones nos han llevado a una situación igual o peor que la que precedió al 1 de octubre. No han dejado, porque no se han ocultado, o sea, estos no mienten. No han dejado de decir que ellos quieren romper. Sí. Y llega el gobierno de España y dice, vamos a hablar. Pero ¿de qué carajo hay que hablar con esta gente? Con alguien que te dice que no, mire usted, ni más autonomía, ni más autogobierno. Yo me voy. Si lo que quiero romper, y lo que quiero que usted me diga es cómo rompemos. ¿Cómo rompemos? De una manera legal. Es lo único que quiero que usted me diga. Que me deje convocar un referéndum para romper. De lo único que se quiere hablar desde una parte es de lo único que no se quiere hablar desde la otra. Entonces, claro, va a pero ser esto es un poco complicado absurdo, ¿no? Es decir, porque al final esto todo me parece que es darle vueltas, bueno, esto es lo de dar vueltas a la noria, ¿no? Es decir, hombre, uno recuerda declaraciones del ya expresidente Rajoy, donde decía que él estaba dispuesto a hablar del todo, menos, entonces ahí ponía pues el derecho de determinación, el marco constitucional, etcétera, ¿no? Oiga, esto es que están diciendo lo mismo, pero no solamente aquí, vamos a ver, este es un gobierno gestual, fundamentalmente de gestos, y ya han hecho gestos. Es decir, lo primero que han hecho ha sido acercar a los presos hacia allá, hacia su terruño, ¿no? Teniendo en cuenta que en Cataluña la competencia sobre las prisiones la tiene la Generalitat, con lo cual una vez que estén dentro del sistema penitenciario catalán, bueno, pues van a poder tener una serie de privilegios que solamente otros presos comunes no tengan, ¿no? Es decir, bueno, pues un régimen abierto, lo que fuere, da igual, va a depender de ellos. Es decir, que ahí está toda la trampa, es toda una política de gestos. Es, bueno, seguir mareando la perdiz una y otra vez, ¿no? Porque este gobierno va a hacer poco, pero va a hablar mucho y se va a hacer muchas fotos. En el Falcon, con las gafas, sin las gafas, con las manos, sin las manos. ¿Son graduadas o no? No lo sé, ¿no? Estamos pendientes de la respuesta. Claro, ahí no jugamos mucho. Esto es un tema de alto, es un nivel de profundidad tremenda, ¿no? Entonces yo lo que quiero, yo como no creo en las casualidades, yo lo he dicho muchas veces aquí, lo digo siempre, ¿no? Yo creo que aquí toda una estrategia que es el acercamiento, es un régimen abierto ahí, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo y pues yo no sé, es decir, el juicio tiene que haber, obviamente, pero bueno, tiene que haber, vamos a ver en qué momento procesar se hace, para que esto se lance, seguramente octubre, noviembre, y mire usted, pues para Navidad, todos en casa, hay una cosa que se llama indulto, y yo creo que este gobierno lo que está preparando ya es el indulto. Y hoy lo digo el día, pues que estamos a 4 de julio, para conmemorar a los amigos americanos. Bueno, pues el 4 de julio José Luis Fernández dice que este gobierno está preparando el indulto de estos chicos una vez que sean juzgados y obviamente condenados, porque no se puede indultar a quien no sea condenado. No, claro, ¿ya está? Pues, pero para que todo eso pase en los próximos menos de 2 años, va a haber que correr. Bueno, no, es que eso pueden ser en 6 meses, Pueden ser 6 meses. Juicio octubre-noviembre, esta cosa se le mete en vidilla, porque al fin y al cabo es un delito de rebelión que puede estar más o menos acreditado, 4 cosas más, se les condena, y en el mes de febrero o marzo, pues se les indulta.
Y eso próximo a las elecciones municipales, para que se puedan presentar. No pasa nada. No, queda Vamos. Queda dicho. Y... Esto es una profecía, profecía de José Luis Fernández Santillana. Abel. Hola, bueno, yo pasaba por aquí. La verdad que, como Rafa Nieto ya sabe, yo el tema catalán, Fernando empieza fuerte, ya nos mete el tema catalán, nada más empezar. Pues bueno, a ver, me adhiero a lo que dicen mis dos compañeros y amigos. Esto es una foto que hay. Algunos medios, sobre todo catalanes, ya emplean la palabra distensión, es decir, como si hubiera conflicto más allá de lo que nos han acostumbrado unos y otros, y esto es una pantomima que van a hacer, es decir, diálogo no va a haber, las posiciones están muy claras desde el lado del independentismo, ni ellos mismos se lo creen a día de hoy hasta dónde han llegado, es decir, porque ni los que están en la cárcel nunca aventuraron ni soñaron que llegarían hasta donde han llegado, es decir, y eso fue un regalito que les dejó el anterior gobierno, es decir, dejar hacer, y estos no solo lo van a dejar hacer, sino que van a consentir ciertas cosas y posiblemente empecemos a hablar de un pacto de un cierto tipo raro, tipológico de referéndum, ¿no? Es decir, es posible que eso a corto medio plazo, algo se active por esta vía. Si no, no hay nada más que hablar. ¿Por qué? Porque unos no están dispuestos a cumplir legalidad alguna y los otros no están dispuestos a ser riguristas o rigurosos o a ser estrictos, sumamente estrictos en la aplicabilidad de la Constitución y la ley y el Código Penal. Es decir, no el Estatuto, la Constitución que está por encima de todo y el Código Penal, que es lo que aquí ha sucedido. ¿Qué se va a hacer? Una pantomima, una foto, una distensión, quintorra, que es abrazado en Valencia, ¿no? Entonces tú dices, bueno, y es ese efectismo, esa política de escaparate que está realizando, fáctica de ciertos gestos, de distraer con cortinas de humo de otras cuestiones, y bueno, yo particularmente, a mí no me molesta que les hayan trasladado a estas personas. Hay que recordar que llevan 9 meses en la cárcel, es decir, que tampoco es que estén 9 días, es decir, no han matado a nadie, de momento pues no les han dejado. Me preocupa más cuando lleven a los asesinos de ETA, y sí que me preocupan si hay excarcelaciones o algo, saltándose la legalidad penitenciaria y la legalidad penal. Es decir, porque decíamos el miércoles pasado, está muy bien que un diputado de Podemos y el propio que está destruyendo y minando Podemos se preocupe de la situación real de los presos en España, aunque sea solo para visitar a algunos diputados o algunos consellers o exconsellers, y no se preocupe de todo lo demás, cuando estamos viendo que el jamón está caducado desde 2014, que es lo que se le da a la población reclusa. Y este es el país de pantomima, de esperpento que tenemos. Es decir, los todavía presidentes Sánchez y Torra pues van a escenificar una parte del entreacto, van a escenificar que hay cierto entendimiento, pero al mismo tiempo se les está dejando hacer. Lo estamos viendo con Diplocat, que de nuevo ya se está planteando abrir las embajadas. Sí. Lo estamos viendo en el tema económico presupuestario, que están empezando a hacer ciertas cosas. Lo estamos viendo en la vergonzosa actitud que tuvo el presidente de Cataluña en los Juegos Mediterráneos, que han sido un absoluto fracaso, aparte también los Juegos. Es decir, el presidente, por el artículo 137 de la Constitución, si no recuerdo más, es el representante institucional del Estado. No solo representa a Cataluña, sino que representa al Estado español dentro de la comunidad autónoma. Sí. Y la actitud, la chulería, el talante, el desprecio hacia el jefe del Estado, hacia las banderas, hacia los símbolos, hacia los signos, aunque estuvo callado, evidentemente, es decir, es manifiesto y es notorio. No, estuvo callado durante el acto, me refiero. Antes se va a una manifestación, antes se va, le da la espalda al rey, le da un sobre, le da tal, no quiere fotos, pero por lo menos no estuvo abucheando y tal, porque fue el objeto pasivo o sujeto pasivo del abucheo. Digo objeto más que sujeto pasivo. Entonces, estamos viendo que nos estamos metiendo en unas aguas un poco turbulentas, que es lo que quiere Pedro Sánchez, y ese buenismo de ese PSOE que no sabe hacia dónde va, en el fondo, ¿no? Cuando están hablando, y digo, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Si es que no hay nada que hablar, es decir, al final es tú cumples la legalidad y ya está. Ahora, no hay que olvidar dónde está Pedro Sánchez y los votos por quienes está Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa ahora mismo. Legítimo, por supuesto, yo no voy a entrar como hace el PP con un cuchillo en la boca, diciendo, tachando o recordándonos una y otra vez estos pésimos candidatos menos uno que tienen, recordándonos que prácticamente es ilegal la situación en la que está Pedro Sánchez. Digo, pero cualquier concesión es gravísima porque sienta un precedente y se están concediendo los hechos, ya se están concediendo, y vamos a ver jurídicamente hasta dónde se llega. Pero mirar, o sea, lo que va a pasar o sea, si es que todo, no hay casi nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, la medida que estos estén en prisiones catalanas, que digo, a mí no me parece mal, ya acaba la instrucción, etcétera, tal, legalmente, lo que vamos a tener es un rosario de protestas en la puerta de la prisión porque ya pilla cerca.
O sea, tú no te vas a traer a los niños aquí, a Madrid, porque pilla lejos o a Extremera. Está mal comunicado, vamos a entenderlo. Pero ahora llevarlos a la puerta de la prisión allí en Barcelona es lo más sencillo del mundo y, por tanto, el presionar al gobierno de la nación con los familiares, con la gente en la calle de la puerta de las prisiones todos los días, o día sí, día también, pues va a ser otro mecanismo más de presión. Hablabas, Abel, y yo comparto, es decir, que va a haber un pasteleo para llegar a un referéndum, yo creo que lo van a trabajar, ¿no? En una doble vertiente. Una es una modificación del estatuto y volver al estatuto que fue declarado anticonstitucional, bueno, volver ahí, y eso implica un nuevo referéndum en Cataluña para aprobar ese estatuto, si hay uno nuevo. La otra opción es la reforma constitucional y a partir de ahí también refrendarla, ¿no? Vía un estatuto, lo que sucedería es que ese referéndum se tendría lugar en toda España y no solo en Cataluña. Por cualquiera de las dos vías, y yo me inclino más por la primera, es lo que van a hacer, porque es lo que viene diciendo el PSOE, no de ahora, sino de tiempo inmemorial. Es decir, y sobre todo teniendo en cuenta que quien manda no es el PSOE, sino es el PSC. Y manda en Cataluña y en buena medida manda aquí. Y manda también a través de la ministra de la Administración Territorial. Michelle Batet, que es una federalista declarada. Es Stevie Wonder. Una federalista declarada. Ojo, el federalismo es una forma de organizar el Estado como cualquier otra. Pero es que el federalismo... Es contradictorio, porque el federalismo implica la igualdad, La igualdad Claro. A esta tropa el federalismo, la oferta federalista, no les vale, porque van a la ruptura, y el federalismo es una forma de organizar el territorio del Estado de cara a que cada vez esté más unido. Alemania, Estados Unidos, etcétera, México, son repúblicas federales. Bien, no pasa nada. El federalismo tiende a la unidad. Pero es que estos tíos no quieren federalismo, y el PSOE está emperrado en ofrecerles federalismo. Bien, es cierto que asimétrico. O sea, yo tengo más derechos que un gallego, que un extremeño. ¿Por qué? Coño, porque soy catalán. Y según mi Instituto de Nueva Historia de Cataluña, yo tengo más historia, tengo más blasones y tengo más derechos que un extremeño, que un gallego, que un castellano. Eso es el federalismo asimétrico. Entonces estos están ofreciéndoles federalismo, pero vamos a ver, que no quieren federalismo, que quieren ruptura. ¿Nos enteramos de esto? Ruptura. Quieren romper. Y además no han engañado a nadie. Ustedes, Pedro Sánchez ahora y Mariano Rajoy después, nos engañaron a todos los demás, haciéndonos creer que la ruptura no estaba en agenda y que no iban a la ruptura, que eso era un sueño de 4 locos. No, quieren la ruptura y lo han demostrado. Por acción, de palabra y por acción. Y no se han apeado de la ruptura. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Primero, el pago a la investidura de Pedro Sánchez. Y después vas a hablar, va a ser un diálogo de besugos. Porque el presidente del Gobierno de España no está legitimado ni autorizado legalmente a ofrecer la ruptura de la nación española. La posibilidad de ruptura de la nación española no tiene autoridad. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué les vas a ofrecer? Pues tiempo. ¿Acercar los presos? Decías tú, a mí no me parece mal que los acerquen. No, eso no. Bueno, a mí sí. Porque no todos los presos españoles, de la población carcelaria española, no todos los presos españoles están en cárceles al ladito de casa de mamá. O en cárceles de mujeres para que no se les moleste. O en cárceles de mujeres para que no se les moleste. Vivan los Están privilegios. recibiendo un Vivan trato los de privilegio privilegios. exactamente igual que Urdangarín. Sí, igual. Exactamente igual que Urdangarín. En el puerto de Santa María hay presos vascos. Que sí, pero vamos, que estoy de acuerdo. Carteristas, Vamos a ver, pero Eduardo, están en el puerto de Santa María. Recordar que vamos a ver, es una cuestión legal, pero no obligatoria. Quiere decir que no está haciendo el gobierno con este acercamiento ninguna ilegalidad, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. Digo que a veces lo que se da la impresión es decir, al emplear el término que es una cuestión legal, es que tienen que hacerlo por imperativo legal. No, es arbitrario, es discrecional. Hay una voluntad política de hacerlo. Claro. Lo que pasa es que no hay aquí ninguna necesidad de... Ya se mete todo en el saco de pagos de Pedro Sánchez a los apoyos a la moción de censura y a lo mejor no, es decir, a lo mejor si siguiera Mariano Rajoy esto también estaba pasando. Pero alguien que no le quepa duda a nadie. Y peor, Fernando, no te quepa la menor duda. Y los 5 votos del PNV para los presupuestos llevaban esa condición ya con el Partido Popular, el traer a los presos vascos. El que Quim Torra sea presidente es consecuencia de ese pago al PNV del apoyo a los presupuestos y es precisamente el no recurrir el voto delegado del chiquito este que está en Bélgica. Ya sabéis quién me yo digo. estuve ¿Pico del Monte?
No, el Puigdemont no, el otro, el Comín. Comín. Este fin de semana Que era pasado, clave. Yo estuve, luego os lo contaré a micrófono cerrado, Sí. y así dejamos a la audiencia con... Chan, 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 chan. ¿Dónde Estuve el domingo pasado con un altísimo cargo del PP de la Comunidad de Madrid. Altísimo cargo. Los Y hay. nos- ¿eh? Los hay. Pero eso Existe porque un- vive en un rascacielos, en un piso Tienen muy forma alto. de- Ya estamos con la socarronería tienen gallega. forma Te están humana. boicoteando, te están Es decir, boicoteando. es hombre, altísimo cargo, hombre. Sí, sí, es un Con varón, lo cual, sí. pelo caneado y poco pelo. Bien, eso ya puede ser o Pío o Angelito. Pío, que Ah, yo Y no este sé me las contaba pistas. que el sábado en Pozuelo, un exministro del gobierno de Rajoy contaba hasta dónde podía contar, porque claro, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No les gusta hablar. Contaba cómo en el Consejo de Ministros había, bueno, pues unas peleas tremendas del resto del Consejo enfrentándose con Soraya y con Mariano, precisamente por la aplicación del 155, porque todo el Consejo, excepto Mariano y Soraya, eran partidarios de una aplicación rigurosa, no voy a decir dura, rigurosa del 155. Y Soraya y Mariano Se no. oponían. Y ahora lloramos el llanto de Jeremías. Ahora andan en la campañita esta que se han organizado con el llanto de Jeremías. Que sí, que sí. Pero carajo, lo Claro. habéis creado vosotros. O sea, lo que apuntaba Fernando está muy bien, ¿no? Con Rajoy sería peor, Fernando. No. Sería peor. Porque yo recuerdo, hablando de posibles cambios en la política penitenciaria, yo recuerdo a Aitor Esteban decir, yo creo que Mariano Rajoy está en esta sintonía. Sí, sí, Está Sí, en- sí, sí. En cuestión de semanas, decía. Claro. En cuestión de semanas. Ah, hombre. Estaba todo planificado. ¿Veis cómo echáis de menos al gallego? No he dicho cuál, pero le echáis un poquito Yo de mucho. menos. Al ¿A qué gallego daba le echo carrete? El gallego muchísimo daba, de menos. daba carrete, ¿no? Y eso, pero lo que pasa es que tu amigo, el conocido exministro de tu amigo alto cargo del Partido Popular, lo que no te dijo que al final no era Mariano Rajoy, cabrito, ¿eh? no ha gestionado, no ha hecho política nunca, es decir, ha dejado a Soraya y era ella contra todos, contra viento y marea. Pues ya está, la pequeñita, el tapón, pues oye, si lo abres iba al gobierno por el desagüe y ya está, y no ha aguantado. Lo que pasa es que los Primeros hilos tapones, de marzo se ha ese caído. tapón se construía con una cosa que se llama dosieres y que se manejaban y funcionaban. No, que eso es un mito, ¿qué va? ¿Qué Que va? no mató a Manolete, que lo dijo ya el otro día. En Pozo... Oye, qué Linares. respuesta la de Soraya, ¿eh? ¿Quién? Yo no maté a Kennedy. ¿Pero quién A es? Kennedy dijo, sí. Es una respuesta digna de Churchill. El otro día, y no es que quiera Fernando cambiar de tema, Sí, yo no. hacía 10 años que no iba a un mitin político. El último fui a escuchar a José Blanco, Monforte de Lemos, ya llovió. Yo pensaba que era a cuando Partido era la Socialista, gasolinera esa. y fui a... No, bueno, también estuve en una gasolinera, pero no era con él, era con otro. No es verdad, se lo dije, era un alto cargo del gobierno. Digo, coño, a ver si aquí va a pasar algo. Dice, pues súbete a mi coche y que venga el tuyo detrás. Digo, bueno, pues nada, ya está, en fin. No, el otro día fui al segundo meeting que he ido en muchos años, que era el de Joserra en Platea, aquí en Madrid, y una bandera española, y eso, yo, claro, me asusta, porque como estamos en el país acomplejados, si sacan una bandera de España ya eres un facha. Ya eres un Es decir, facha, eso. pero renovado. Y claro, hay que ir al Valle de los Caídos. Lo que no saben que Franco ya no está allí. O sea, ya no está. O sea, cuando abran los 1.500 kilos, no está. O sea, yo lo he dicho en la radio, pero bueno, no sé. A ver, estarán los restos, pero él ya no, claro. Todo esto dices, bueno, y voy, y contaba Joserra, habría unas 150 personas, y contaba algo importante. Digo, es que, señores, en el Partido Popular ya no se trata al conductor. Es que el coche está averiado. Es que da igual el conductor ahora mismo. Está igual al que se elija o no se elija. Que el coche está gripado, que no tenemos fibra moral, que nos hemos ido por el desagüe. Es decir, que técnicamente habremos hecho normas aplicables muy, muy bonitas y muy tal, estilo soy, pero nada más. Es decir, no hemos sabido llegar a los ciudadanos. Hemos fracasado, y lo decía él, por las investiduras fallidas que hubo en primer intento y por el artículo 155, más luego la moción de censura, como lo viene repitiendo él muchas veces, y lo dijo en El Gato en Intereconomía, que son los tres elementos o estadios donde te estás cargando el sistema de la transición de 1978. Y el énfasis lo pone en el 1955, perdón, el artículo 155 de la Constitución española, y el no haberlo aplicado. Hay una desidia y hay una pantomima. Y aquí lo dijimos aquel sábado de octubre, cuando estábamos en directo en la televisión aquí en esta casa, cuando el gobierno nos sorprendió a todos, Mariano Rajoy, cuando de repente, sin aventurarse y encomendarse a nadie más que a su propio destino ciego, convocó elecciones en 2 meses. Y dices, ¿pero qué
qué disparate cuando has estado durante 40 años y han estado durante 40 años todos permitiéndole a Cataluña llegar a donde ha llegado, no a Cataluña, a los políticos catalanes. Y yo aquí recuerdo a Adolfo Suárez, que también a veces se le ha mitificado en exceso, es decir, era humano y tenía sus vicios, defectos, errores, virtudes y aciertos, pocas, como todos. Pero bueno, en fin. Virtudes pocas. No digo en qué época, así como secretario general del movimiento, en la prensa o luego como presidente. Pero bueno, mira, por lo menos al Borbón se le remontó, que se le puso. Y cuando se reunió con Tarradellas, sí, dicen que la reunión con Josep Tarradellas fue a cara de perro, fue durísima. Dice una reunión dura cuando venía del exilio y cuando esos ámbitos preautonómicos que hubo en las 3 comunidades históricas, que yo estoy completamente no os he dicho que soy gallego, que soy muy nacionalista gallego, pero tienen la misma historia las otras 14 regiones que esas 3, con lo cual lecciones de historia Galicia, Cataluña y País Vasco ninguna, porque es tan rica o más la de otras regiones que la nuestra. Pero bueno, dicho esto, es más rica la de Galicia. Sí, lo pasa Yo que... sé que estás hablando por cortesía, pero de las 3 regiones que se llaman históricas, o sea, del Galeuzca de la República, la única que fue reino fue Galicia. Sí, cierto. Ni el País Vasco ni Cataluña fueron reino. Galicia sí. Alfonso Raimunde fue mi último rey. O sea, es que no he vuelto a tener reyes desde aquella, no he jurado. No, pero termino ya para no copar más. Es decir, y cuando sale Tarradellas a hablar en la rueda de prensa, dice, magnífica la reunión con el presidente Adolfo Suárez. Qué altura el presidente del gobierno. La reunión, dice Suárez, que fue cara de perro. Es decir, una cosa de puntos de encuentro ninguno. Todo lo contrario. Bueno, había altura política. Es que ahora no la ha habido. No la ha habido ni con Felipe González, ni con Aznar, ni con Zapatero, ni con el señor Mariano Rajoy, que se les ha permitido, se les ha consentido, y sobre todo desde el pasteleo donde los partidos nacionalistas han condicionado la gobernabilidad de este país a base del privilegio, del estipendio, de la desigualdad y de pedir y estirar los renglones de una Constitución que era muy clara. Entonces, dices, hemos llegado a un punto de desencuentro donde al final que nos hablen diálogo franco, diálogo sin cortapisas. Claro, solo faltaría que fuera tan mema la ministra de decir sin condiciones. Pero mirad, o sea, a mí lo único que me preocupa de este asunto es que este gobierno, como el anterior, caigan en una trampa, que es que una parte de Cataluña, o una parte que dicen representar la independencia de Cataluña, que no es la mayoritaria, al final imponga condiciones para el conjunto de Cataluña, negociando vis a vis, de carácter bilateral, con el Estado español. Y esto es tremendo. Este es el tema de fondo, es decir, porque el tema es, oiga, si hay un problema en Cataluña, resuélvalo en Cataluña, y por tanto, que ese 55% de la población que no quiere ser independentista confronte con ese 45% y se peguen, coloquialmente, con comillas o sin comillas, se peguen en Cataluña, y el problema lo tienen en Cataluña y resuélvanlo en Cataluña. No me traslada al conjunto del Estado ese problema, porque entonces estamos haciendo una trampa. Es decir, van a imponer a todo Cataluña una parte de Cataluña porque negocia y acuerda en nombre de todos con el Estado. ¿Pero esto qué es? Oiga, si hay un problema es así, es decir, si usted pone una cruz en una playa, yo se la quito. Si usted me pone una estelada, yo se la quito. Y esta es la confrontación en Cataluña, en el día a día. Y eso es lo que hay que hacer. Y si no se hace eso, se está abdicando. Y quien tiene la capacidad de hacerlo, lo que tiene que hacer. No solo la sociedad civil, sino también quien tiene que velar por guardar el orden constitucional y la legalidad vigente en cada momento. Y eso tiene que ser en Cataluña. Sí, señor. Bueno, pues así están las cosas en Cataluña, así están las cosas de cara a esa reunión del próximo día 9. Vamos a seguir hablando, seguro, hasta el día 9 de ello. Y vamos a hablar también, después de una pausa, del Partido Popular, de cómo están las posturas, de la entrada primero pasiva y luego ya un poquito más activa de José María Aznar en la recta final, y de esa batalla de las ideas y también de las manías personales entre algunas de las candidatas a la presidencia del Partido Popular. 1 minuto para las 9 de la mañana, continuamos en Buenos Días España. 2 minutos sobre las 9 de la mañana, sobre las 8 en Canarias, seguimos en tertulia en Buenos Días España. Ya fuera... ¿De qué te ríes, Fernando? No, porque fuera de micrófono ya pues nos hemos enterado de más cosas, digo, del fin de semana y demás, y de los altos cargos. Aunque vamos a dejar al Partido Popular de momento a un lado. No, más que nada porque como estábamos hablando de Cataluña y ya quería enganchar un poco con el asunto de Radio Televisión Española, porque también han salido desde, bueno, Joan Tardá, de Esquerra, ha dicho, bueno, igual votamos a favor de esos consejeros de Radio Televisión Española si nos dan un referéndum. Hombre, a ver, como negociación está bien, pero resulta un poco desequilibrada. Hay que pedir, la virtud de dar está la de pedir. Venga, le voto a favor un consejero, deme la independencia. Hombre, no sé, igual no merece la pena, ¿no? Pero
Pero el caso es que en Radio Televisión Española ayer en el Senado se votaban consejeros, obviamente tampoco se alcanzó los 2 tercios, como ocurrió en el Congreso de los Diputados. Hoy se vuelve a votar en el Congreso de los Diputados. A lo que yo voy es, aparte de la chapuza de cómo se ha hecho todo esto y de los nombres que se han quemado y de los profesionales que han durado como candidatos 10, 12 minutos, claro, es que la cosa está llegando ya a unos extremos que el otro día en el Congreso alguien votó a Lauren Postigo. Ya, Federico. Y ayer en el Senado votaron a Federico Jiménez de los Santos y a David Bisbal. O sea, Mola. Me parece que la gente ya no se... María. Me parece que la gente se lo está tomando como en las elecciones de delegado en clase, cuando votábamos al que no Delegado quería de ser. cursos, sí. No me votéis a mí, todos lo votaban a él. O al cura. O sea, así nos vamos a tomar ya lo de Radio Televisión Española. Estamos Qué seria Ana Pastor leyendo Lauren Postigo. Lauren Postigo, un voto. Bueno, está bien. Dice cosas en el cole, decían voto el chapiro verde, había 1000 cosas de estas, ¿no? Y Bueno, lo que ya podemos descartar de antemano es que vaya a haber una renovación del modelo, de fondo de Radio Televisión Española y demás, ¿no? O sea, lo que vamos a ver es cómo la controlamos, ¿no? Pues efectivamente. Vamos a estar entonces... De eso se trata. Que No además va a haber grandes evoluciones. es una de las obsesiones, obsesión irrenunciable. Ojo, de todo el mundo. Sí, sí, claro. De todos los partidos. Sí, sí. Aquí no hay No, distingos. en esto... En lo autonómico. Pero quien ha tenido el... a ver, que se me entienda, el valor de proclamarlo sin ningún tipo de pudor, ha sido desde siempre Pablo Iglesias. Sí, sí. Bueno, oye, si todos sabemos... Pero están los testimonios gráficos y audiovisuales que hoy en día están ahí, ¿no? Los demás lo hacen con hipocresía y con cinismo. Tanto el PP como el PSOE, con los nombramientos de sus directores generales o presidentes del ente público, Radio Televisión Española, lo hacen con cinismo. No, esto es una decisión democrática, una televisión plural, al servicio de todos los españoles y patatín y patatán. Bueno, Pablo Iglesias ha ido por corto y por derecho. Sí, sí. Pero él dijo, ¿no? La primera intentona de gobierno de Pedro Sánchez, ya lo dijo que él quería la presidencia de Radio Televisión Española. Y el CIS, ya está. Dadme los telediarios y cambiaré el mundo. Sí. Como decía Platón, dadme la educación y cambiaré el mundo. Bueno, pues efectivamente es así. Dadme los telediarios y cambiar el mundo. Pues se lo ha sacado. Digo a Pedro Sánchez. Sí, pero además yo creo que lo que se ha puesto en evidencia es que una de las monedas de cambio que había en ese apoyo a la investidura era precisamente el control de Radio Televisión Española, ¿no? Es decir, de hecho ya tiene Telemadrid, entonces vamos a por los medios, ¿no? Él lo ha dicho, es decir, dejarme las televisiones y yo me olvido de los ministerios que para lo que sirven, quiere decir, bueno, eso hay que gestionar, hay que hacer trabajo, lo otro simplemente es lo que manejan muy bien, que es la propaganda, y ya está. No pasa nada, ¿no? Esto es muy y lo que pasa, dice, sí, no. Y no lo bueno, disfraza otra cuestión distinta es suntuosos. el momento en que lo dice y cuando después se materializa le pilla un poco con el pie cambiado, quiero decir que queda un poquito feo cuando se está hablando del pluralismo, de la independencia del medio, de la profesionalidad, etcétera. Al final lo que estoy diciendo es voy a colocar a un profesional amiguete, voy a colocar a un coleguita, voy a colocar a un tío que me deba el favor y a partir de ahí yo controlo ese medio. Ya está, no pasa nada. Y lo que es clave no solamente es la persona que se ponga al frente del ente, sino quién se va a poner al frente de los informativos. Porque al final todo lo que se está repartiendo es eso, y ya está, no pasa nada. Pero bueno. Esas son la clave del sistema. Si lo decía Ignacio González en aquella conversación grabada por la Guardia Civil. Sí, que sí. Hay que controlar los medios y el Poder Judicial. Punto. Y ya está. No hay más. Pero bueno, pero es Control que... de los medios y del Poder Judicial. Y como la seda. Y si de paso te llevas también el control del CIS, pues estupendo. Pues es decir, estupendo, pongo un claro. dossier en subida, ya me lo pongo yo, ya te lo hago yo, y ya te lo guardo yo, para que no tengas... Pero igual se le da más valor de lo que tiene a Radio Televisión Española, ¿no? O sea, sí, yo creo que cada vez la gente, sobre todo los más jóvenes, cada vez se informan ya de una manera diferente. Diferente, sí. Hombre, es verdad. Sí. Claro, y... Bueno, lo que pasa es que también tienen canales muy potentes, también Radio Televisión Española, llegar a estos medios, ¿no? Es decir, a las redes sociales también las inunden y las pueden bombardear. Es decir, que al final buena parte de la información que se cuelga en las redes se sustrae o se toma y a partir de ahí son las fuentes, ¿no? Y luego la capacidad, en este país hemos puesto, pongo una tertulia en su vida, y a partir de ahí quién es el que está en una tertulia, quién no está, cómo se manejan, y sobre todo también en Televisión Española hay una cosa, bueno, todos somos humanos, ¿no? Que es lo que se paga a los tertulianos por asistir a ese tipo de historias, ¿no? Es decir, que no van gratis, ¿no?
No, entonces, claro, bueno, pues hay gente que poniendo algunas cuantas tertulias al cabo de el mes, pues me parece que es legítimo, ¿no? Que se gane su jornal, ¿no? Pero, bien, entonces no vayamos tanto de independientes, sino vamos a ser dependientes y ya está. Lo que está claro es que aquí nos dan un maravilloso café y aquí paz y después gloria, ¿no? Y esto me permite ser muy independiente, ¿no? Y yo quería... lo que me brote y lo que me apetece, ¿no? Fernando, romper una lanza por la ideología de los periodistas. Vamos a ver. El buscar un periodista que sea como el cristal, que la luz lo atraviesa sin romperlo ni mancharlo, un periodista sin ideología, eso es absurdo, porque la ideología está en la naturaleza del ser humano. Se puede ser un periodista con ideología, es lo normal, por supuesto que sí, y además es legítimo, es decente y tienes derecho a tener tu propia ideología. Lo que no puedes ser es que esa ideología te conduzca al sectarismo. Claro. Ser un periodista sectario. Y la verdad es que los candidatos que había contactado Podemos, pues evidentemente tienen ideología, pero han convertido el sectarismo en su ideología. Cuando tú conviertes el sectarismo en la herramienta práctica de tu ideología, te estás convirtiendo en un miserable moral. O sea, la ideología no es sectarismo. Hay muchos que tienden al sectarismo y entonces se convierten en miserables morales. Pero que buscar un periodista que tenga ideología es perfectamente decente. Pues claro que también sí. Se puede tener ideología y luego gestionar o dirigir los servicios informativos teniendo en cuenta que es un ente público de esa manera, pues decir, dando representación a todos, dando voz a todos, a pesar de tener una ideología, ¿no? Pero es que en esto Mariano Rajoy tampoco tiene nada que reprocharle a Pablo Iglesias en ese sentido, porque las tertulias a las que hacía referencia José Luis, tuteladas tanto en Telemadrid por el PP como en Radio Televisión Española por el Partido Popular hasta hace 3 días, pues hombre, han adolecido de representantes ideológicos de un sector de la sociedad española muy importantes que estaban vetados expresamente por el sectarismo de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría y de algún que otro más. Con lo cual, ahora que no se echen ceniza en el pelo y se rasguen las vestiduras diciendo que si Pablo Iglesias pide a Pablo Escobar, Escolar, perdón. No es Pablo, es Rafael Escolar. ¿Qué estaría yo pensando? Arsenio Escolar. Que antes se ha pronunciado el nombre de una sustancia por aquí. Todo se queda en casa. Sí. Fue el primer nombre que salió, luego salió Ana Pardo de Vera, luego salió Andrés Porque Gil, usted dio orden expresa de que este periodista y este periodista ni aparezcan. Sí. Igual de sectario. Igual de sectario el señor Rajoy que el señor Iglesias. Igual de sectaria la televisión catalana que el otro día en el Congreso de los Diputados ponía como ejemplo Joan Tardá, provocando la carcajada de todo el hemiciclo, claro, diciendo el ejemplo a seguir es TV3. O sea, ya, ejemplo. Vamos a dejar ya la tontería de lo de la BBC, que todos sabemos que es mentira. Claro. Y vamos a decir que el ejemplo es TV3. Claro, TV3. Porque lo están haciendo bien. Con un par. Llevan haciéndolo años ya. Claro. Yo pensé que estabais hablando de Benzema y Bale y eso, y Cristiano. Y de la TV Gano. A ver, bueno, yo aquí solo diría 2 cosas ya. Políticos, quitad vuestras garras y no manchéis y estropeéis a cada institución y cada ente, ¿no? Es decir, es la España tragicómica. Estamos hablando de Televisión Española, que fue un referente. Es triste hablar en pasado, es decir, yo ya no me meto con el negocio de los cables, no cables y de las licencias y no licencias, porque ahí ha habido de todo. Y al final, pues bueno, ahí teníamos los mejores productores que había en televisión, estaban ahí, y todo esto pues se encargaba afuera, y algunos se hicieron multimillonarios, pero no vamos a ir por ahí, que luego te pueden hasta querellarse y tal. Ya no vas a una tertulia de la tele. No me invitan, ni siquiera al gato, o sea, no me invitan a nada, o sea, que da igual. Y además no cobro, o sea, es que es alucinante y tal. No, ahora dicho ya en serio, no cobro, eso es en serio, por supuesto, es decir, ni tampoco en la prensa escrita. Es decir, vemos Televisión Española, pero ves cualquier ente o canal autonómico que había que cerrarlos todos, porque al final si no hay independencia hay que cerrarlos, porque es un dinero, un coladero. Vimos como en algún canal autonómico 3.000 empleados y una deuda con concurso de acreedores brutal, daba igual, como es el dinero público, como no es de nadie, es de todos, decía aquella ministra que ahora vuelve a ser ministra
ministra y vicepresidenta, pues bueno, es decir, la memoria es frágil, ¿no? Entonces tú dices, bueno, en realidad, ¿qué hemos creado? Pues auditorios áulicos para el partido de gobierno de turno, colocamos a quienes colocamos, se les paga un dineral a quienes son consejeros, hay cuchillos para ser consejeros de cualquier televisión autonómica o estatal, es un dineral, es un poder, es una influencia, y lo estamos viendo también desde los gobiernos donde se les paga los medios, es decir, y con esta crisis lo hemos visto, cuántos miles de periodistas buenos profesionales han tenido que ir a la calle, pero como desde papá Estado, y cuando digo Estado me da igual desde arriba abajo, desde lo local a diputaciones, autonómico y estatal, solo quitar los anuncios de prensa pues significaba el sobrevivir o no sobrevivir, o echar a 10, 20 o a 100 personas de un determinado periódico. Pues lo mismo ha pasado en todos los medios de televisión, y donde al final la labor de los profesionales se ha tirado al barro, al lodo, es decir, no se les ha respetado. Ya todos tenemos ideología, pero también todos somos profesionales, o debemos ser profesionales. A mí no me preocupa que una persona sea de un lado o de otro, de una acera o de la otra, de una confesión o de la otra, que nadie entienda cosas raras, porque no hay nada raro en la vida. Ponga a alguien de algún colectivo en tu vida y tira mucho mejor, pues oye, pues es el reflejo, el espejo, la pluralidad de lo que es España. ¿Qué han hecho los gobiernos? Todos, desde Felipe a todos, es decir, han ido colocando. Ahora, cuando se ha nombrado ministra de Economía, quien se ha nombrado, pues se recordaba al padre, a José María Calviño, y cómo era, y la época de Pilar Miró, y todos los que han ido viniendo. O acordaos de algún editor, compañero de quien hoy es reina de España, pues cuando aquella famosa sentencia de comisiones obreras, CCCO, tal, pues bueno, es decir, luego no hubo escrúpulo también, este señor se fue para un canal de Castilla-La Mancha, de la que va a ganar mañana las primarias, según dicen ahora las encuestas de OK Diario y tal. Entonces tú dices, bueno, al final, ¿qué hemos puesto? Claro, a mí me asusta o no me asusta que Pablo Iglesias diga o no diga. Al final lo que te pone en tela de juicio es, ¿veo el canal público o no lo veo? El único programa que tiene la misma edad que yo, que es Informe Semanal, que me sigue gustando, cuando duraba 1 hora, ahora ya lo vamos reduciendo a 25 minutos, y mini programas. Bueno, pues a lo mejor eliminan Masterchef, pues ¿qué le vamos a hacer? Es como todo en la vida. Es decir, a ver, pluralidad, reflejo, profesionalidad, es decir, y los miles de empleados, preguntémosle a los profesionales que elijan ellos. Pues esto es como en la magistratura o como en cualquier... Eso es lo que quieren como en ellos, cualquier, pero en cualquier otro ente, es decir, cuando hablamos del Poder Judicial en la independencia, dice, oye, que se elija, pero ¿qué tienen que decir los partidos políticos? ¿Quién es el candidato o no candidato? Claro. Es decir, es lo mismo, es decir, estamos adocenando y tutelando una minoría de edad permanente a la sociedad española que se deja manipular, y eso es fácil, y entonces pues da igual. ¿Por qué? Porque aquí no se educa, se adoctrina, y se adoctrina desde los medios, y hay que tener a la gente, cuando me dicen, es que los programas basura que hay, digo, no, pues si el productor no hace un programa basura, el problema lo tienes cuando 5 millones de personas están enganchados desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche a cierto tipo de programas. Pues ese es el grado de cultura media que tiene la sociedad. Pero esa es la diferencia, ¿no? Que es una televisión pública al servicio de, o simplemente lo que es un o de un negocio, ¿no? Claro. Ya está, o sea, y eso hay que tenerlo, y eso hay que tenerlo claro. Lo público tiene que ser otra cosa. Y eso me parece más allá del mecanismo, decir que lo que parece razonable, lo que teóricamente está establecido por ley, que lo que se habla es un concurso público para elegir al director, y por tanto vaya alguien ahí con sus currículum, con sus bemoles, explicando, y a partir de ahí se ha evaluado y ya está, ¿no? Pero a partir de ahí, en el fondo, sigue siendo cómo se compone el consejo, que es el que acaba mandando, ¿no? Y ahí no entra el reparto, más allá de que se busque teóricamente un amplio consenso, que es lo que hace prácticamente difícil que si los dos grandes partidos no quieren jugar y luego entran los de siempre, PNV y PDeCAT, pues ya está, ya tienes los 4 y aquí paz y después gloria, ¿no? Y este es el pasteleo que ya está, es decir, lo que hacer es eso fuera y dejarlo, ¿no? Porque al final eso pasa tanto en Televisión Española como pasa en Telemadrid, que la tenemos muy cercana y ha funcionado así, ¿no? Es decir, la propia gente simplemente es la mera instrumentalización. Pero yendo un poco a este tema, ¿no? Decías tú, la gente que ha enganchado hasta las 12 de la noche, oiga, es que a lo mejor lo que tiene que empezar realmente los futuros rectores de la televisión pública es a poner un horario racional en el uso de la televisión, y no puede ser que si mañana hay que trabajar no acabe un programa de máxima audiencia a las 12 o la 1. ¿Por qué? Porque la gente al día siguiente tiene que ir a currar, y si no ha dormido lo suficiente, pues currará mal, y sobre todo si lo hacemos en época escolar, ¿no? Es decir, donde un partido de fútbol, que es una cosa sana para no entrar en otro tipo de historias, te puede acabar a las 12 de la noche perfectamente. Oiga, ¿y qué hacemos al niño? ¿Se queda sin ver el fútbol que le apetece? Que es de las pocas cosas solamente que puede ver por televisión. Oiga, vamos a pensar menos en el negocio y pensar más en los usuarios, que por eso es una televisión pública que la pagamos toda y que todos estamos sufragando ese déficit. Por tanto, vamos a modificar el prime time de la televisión pública precisamente para forzar a las otras. Pero si no coges, claro, ¿a qué quieres ser?
financiar con fondos públicos y jugar con la otra, bueno, va, pues a lo mejor hay Eso que se había empezar por hablado ahí, de, ¿no? de bajar la hora del prime time y sin embargo yo creo que cada vez es más tarde. Claro, más tarde, ¿no? O sea, al final todo el mundo va dando cabezazos, ¿no? Es que he visto final, hablabas de Masterchef, yo creo que Masterchef Claro, por ejemplo, fue a ¿no? la 1:30 de la madrugada, ¿no? Y sobre Que todo el supongo que es lo que todo el infantil. mundo- la final, que es lo que Claro. todo el mundo quiere ver, quién gana, porque no te vas a ir antes, y se conoce a las 2 menos cuarto o a la 1:30 de la mañana. ¿Y qué haces con los niños allí, niño? Una cosa realmente increíble. En fin, somos España y tenemos nuestros horarios también radiofónicos, pero eso es exagerado ya. Es que me estaba viniendo a la cabeza que cuando un jugador de España, ¿no? Fernando Torres, hablaba de que la primera vez que después de un partido de Liverpool tal se fueron a cenar y a las 12 y pico le llamaron por teléfono y dijo, es de la radio en España. Sus compañeros de Liverpool se reían porque decían que era broma. ¿Pero cómo te van a llamar de la radio a las 12 y pico de la noche? Eso no es Sonora, ¿no? Que hay programas deportivos y no salen de su asombro de que haya programas deportivos a esa hora. Pero bueno, Hay gente que los escucha. sí. Muchísima gente que los escucha. Y una Porque audiencia son deportivos. formidable, claro, porque son deportivos. Sí, y eso vamos ya desde los tiempos de José María García. Yo supongo que ahí empezó lo de la radio nocturna, la radio deportiva de madrugada. Bueno, pues hacia la BBC todavía nos queda camino. Hacia TV3. Hacia TV3. Nos movemos entre esos dos territorios y en fin, por el camino David Bisbal y Lauren Postigo reciben sus votos. Vamos al Partido Popular. No sé si va a haber gente que no sean esos 6 candidatos que van a recibir votos mañana, si va a haber bromistas en el PP. Lo que está claro es que hay 6 personas que se presentan y que, bueno, hay lo decía antes, una batalla de las ideas o de las manías, porque en realidad es que quiero ejemplificarlo en ellas. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María son como las archienemigas en este... Lo son, ¿no? Lo son. Entonces, claro, cualquiera se preguntará, bueno, entonces representarán 2 vías del partido totalmente diferentes. En fin, tendrán una base de pensamiento, tendrán unas ideas que difieren muchísimo. Pero realmente es que yo creo que lo que no sé es que no se soportan. No se soportan desde hace años. Claro, entonces, desde hace años. Claro, entonces, digamos que es una confrontación electoral un poco extraña. Se trata de 2 personas que no se soportan, 2 grandes rivales, y luego de la lucha por saber quién está más lejos de Aznar e intentar echarle un poco en cara a uno que está más cerca de Aznar, y quién es más probable que gane a Pedro Sánchez en unas futuras elecciones. O sea, también dentro del Partido Popular se alude al voto útil. El Partido Popular, de puertas afuera, lo hace muy habitualmente, y también de puertas adentro se está haciendo en esa lucha entre candidatos. Esas son, yo creo, las claves en esta lucha. Y luego el denominador común de todos ellos, que es que a mí me produce vergüenza. O sea, la hemeroteca, maldita hemeroteca. Hasta hace un mes, el Partido Popular, según todos los que están en liza por la presidencia del partido, era un bloque sin fisuras, de una unidad inquebrantable, no había la menor disidencia, todos, en cuanto Rajoy tocaba el pito, todos formaban en primer tiempo de saludo, porque aquello era perdóneme señor Rajoy la comparación, aquello era una falange espartana. En cuanto aparecía Rajoy con la capa de Leónidas, ¡pam! Y los 300. El unga tribal de Génova, Rajoy es cojonudo, como Rajoy no hay ninguno. Bueno, pues ahora resulta que es que eso no era así. No. Y los mismos que hacían esas proclamas de unidad férrea, inquebrantable y lealtad samurái a Mariano Rajoy, ahora empiezan a soltar veneno los unos de los otros y todos de el gallego de Santa Pola. Y por supuesto del referente ya pleistocénico que es Aznar. Sí. Punto número 1. Punto número 2. Empiezan a hablar todos. A mí me recuerdan fundamentalmente Pablo Casado, porque en esto Soraya no ha dicho esta boca es mía. Me recuerdan al San Pedro de la noche de Jueves Santo a Viernes Santo. Respecto a Rajoy les falta decir, yo no le conozco. ¿Quién es Rajoy?
Matar al padre. ¿Quién es Rajoy? Yo no le conozco. O sea, el mismo Pablo Casado, que en esta casa ha defendido con el cuchillo entre los dientes las políticas llevadas a cabo por Mariano Rajoy desde 2011, cuando el programa electoral que le da la victoria abrumadora en 2011 al Partido Popular, no solo en las generales, con 186 diputados, es que en ese momento el Partido Popular tenía 13 de las 17 comunidades autónomas. 13 estaban en su poder, de las 17 comunidades autónomas. Gobernaba en 40 capitales de provincia. 40 ayuntamientos capitales eran del Partido Popular. Sí. Del resto de los casi 8.000 y pico ayuntamientos españoles, muchísimos de ellos también estaban en sus manos. Tenía mayoría absoluta en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues con todo ese poder en la mano, cogen el programa electoral que les dio la victoria y lo tiran. Y Pablo Casado ha defendido en esta casa y en otras muchas emisoras, ha defendido que el Partido Popular renegase de su promesa de abolir la ley de memoria histórica, de abolir la ley del aborto, de abolir la ley de matrimonios homosexuales, de abolir tantas cosas de la última legislatura de Zapatero. Y ahora resulta que Pablo Casado es provida, que Pablo Casado abomina de la ley de memoria histórica. Oiga, que usted estaba en el partido que en las últimas elecciones echa de las listas electorales a los diputados del PP pro vida. Los echa, literalmente. Y además se lo advierte. Ustedes no van a formar parte de las próximas listas electorales por defender el derecho a la vida del nasciturus. Ese es el primer acercamiento a... ¿Qué me estás diciendo, Pablito, coño? ¿Qué me estás diciendo? La primera andanada a Pablo Casado. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos hablando del Partido Popular y coño, de cómo el que era hasta hace nada jefe ahora es ese expresidente del que usted me habla. O sea, sí. Claro. Aquel señor por quien usted me... 9:29 minutos, estábamos en el Partido Popular. Digamos que Eduardo García Serrano había hablado de Pablo Casado. No sé si seguimos yo lo que Pablo. Yo lo que diría es todo lo que se ha predicado de Pablo, que lo puedo compartir, se puede predicar prácticamente de todos y de cada uno el resto de aspirantes, porque todos han formado parte, unos formando parte del gobierno, otro partido de los órganos de dirección del Partido Popular, todos han estado con ese señor que ahora vive en Santa Pola y que ya nadie nombra, decir, bueno, es que es así, es decir, todos. Hombre, aquí lo que sí, en todo caso, se pone a manifiesto algo que venía ya hace tiempo poniéndose, que es el enfrentamiento que había entre gobierno, y cuando hablo de gobierno quiero decir todo lo que manejaba Soraya desde Moncloa, y Cospedal, en tanto que era la que manejaba la estructura del partido, y lo que en los últimos años había un enfrentamiento entre la estructura del partido y por tanto la política que tenía que hacer el partido y el emanar ideas o proyectos legislativos desde el partido que eran soterrados o eran aparcados o no se tenían en consideración desde Moncloa, o cuando Moncloa tomaba iniciativas legislativas lo hacía sin contar con la estructura del partido, que después tenía que comerse el marrón de defenderlos. Y eso había un enfrentamiento potente entre los diputados, que de alguna manera tenían ahí una cierta, decir, bueno, a papá o a mamá, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, al partido o al gobierno, ¿dónde jugamos? ¿No? Porque al final no es lo mismo gobierno que partido, claro. Aunque a veces con esa gran mayoría que tuvo en la primera legislatura Rajoy, nunca nadie ese poder, nunca nadie, pues podían haber hecho más cosas. Y eso sí que pone de manifiesto ya una enemistad profunda o una barrera prácticamente insuperable entre Soraya y sus adláteres y Cospedal y los suyos. Entonces, al final, yo creo que el hecho muy significativo es cuando se está debatiendo la moción de censura, que es al gobierno. No olvidemos que la moción de censura es al presidente del gobierno, no al presidente del Partido Popular. Quien sale dando la rueda de prensa para decir no dimite es Cospedal y no Soraya. Y por tanto ahí hay un momento en que se ve que el gobierno está perdido y quien pega el puñetazo es el partido. Y es Cospedal que dice, aquí salgo yo y digo lo que tengo que decir. Y ese es el punto de inflexión y de ruptura. A partir de ahí, mira, quien Dios la dé, San Pedro se la bendiga, que dice el refrán popular. A mí me da igual quien gane, lo que es importante es que quien gane de esas primarias salga y sea capaz de reconstruir
y volver a refundar, si me apuras, un Partido Popular con esa o con otra denominación, me da lo mismo, pero realmente que responda a los valores propios del centro-derecha de este país y que sea un partido coherente y que no viva del cuento, como ha estado viviendo, como todo partido que llega al poder, que sea docena, y que se vuelva al final una cosa tibia, light, fofa, y que al final todo el interés es estar en el poder y no responder a las demandas de quien te han llevado al poder, que son los ciudadanos. Y esta es la clave de lo que tenga que hacer quien gane esas primarias. Más allá que yo creo que el aparato lo controla Cospedal y que por tanto es muy fácil que sea ella y que se pueda colar en todo caso de Rondón o cuasi empate técnico Pablo Casado, bueno, pues porque le pueden apoyar algunas circunscripciones, digo el caso de Madrid o algún caso más, que aporta bastantes votos a este tipo de situaciones, aunque no olvidemos, porque yo lo vi en primera persona, cuando la toma de posesión de Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid, la que estaba con él, tomándose el cafelito y atendiendo y departiendo con él cariñosamente, era Cospedal. Soraya salió escopetada de allí, por tanto, digo, me parece... Digo, te das cuenta y dices, hombre, aquí hay feeling, o sea, porque mientras que Ángel atendía, por ejemplo, a los periodistas, quien atendía a la hija de Ángel, que estaba con él, la hija pequeña, era Cospedal, en un tono muy normal, muy, Entonces dices, bueno, aquí hay un poquito más de feeling que... Pero otra cosa es lo que pueda pensar el presidente y otra cosa es lo que piensa el partido, que al final está dirigido por Pío García Escudero, que ha sido puesto al final por Cospedal. No se nos olvide, ¿no? Sí. Y aquí paz y después gloria. Lo que está claro es que las encuestas hablan de mucha igualdad de cara a la primera votación, de la que tienen que salir los dos finalistas. Yo anoche hablaba por teléfono a las 11:30 con un alto cargo del PP, de Periferia, no de Madrid, preocupados por la situación. Es que los datos que tenemos, digo, ¿y dónde habéis sacado los datos? Es decir, ¿pero hay encuestas o no hay encuestas? Bueno, no, lo que se habla, los sondeos, lo que se habla. Yo creo que el Partido Popular está muy perdido, muy desorientado, es víctima de sí mismo, es decir, víctima de sí mismo por ese autoritarismo y esa falta de democracia interna que tienen prácticamente todos los partidos españoles, salvo que tengan cuño asambleario, y ya prácticamente no quedan, porque los que lo son de nacionalismo de izquierdas en España. Pues entonces, entiéndase el BNG en su día o la CUP, que son buenos asamblearios, y luego vamos a votar lo que dicen 1.500 delegados y a ver si va a haber 1.501 que dicen lo contrario. Entonces es un partido de una disciplina férrea, durísima, donde todos quietos, que vienen los míos, y como estamos todos quietos, aquí no había una voz disonante, discordante, porque te ibas fuera. Es decir, y esto lo acuñó muy bien aquel vicepresidente, un tal Alfonso Guerra, hermano de un tal Juan Guerra. Es decir, bueno, porque hay que recordar siempre la memoria histórica esta que tenemos, el que se mueve no sale en la foto, y eso el Partido Popular lo lleva en el ADN, y como te salgas, como se te ocurra escribir algún artículo en la prensa, ir al tertuliano en la radio, tal, te cortan los pies, te cortan la cabeza. Como se te ocurra aventurarte y presentarte a candidato de presidente del Partido Popular y un canal privado de televisión ya tenga cerrado en prime time una entrevista en directo a ti, se te aborta esa entrevista al primer momento. ¿Por qué? Porque se controla y porque quién otorgó las licencias y quién otorga tal. Entonces, lo triste durante todo este tiempo es que quienes venían del aznarismo renegaron todos de aznarismo. Así tiene la cara de seto que tiene alguno, es decir, porque se cree que estaba llamado a pasar a la historia como el gran presidente, y desde luego que no lo fue. Rajoy evidentemente comprendió muy pronto que hay que matar al padre, no al padre suyo evidentemente, sino al padre político. Ajá. Y estos están haciendo exactamente lo mismo, y durante los años de presidencia de Rajoy no se movía el árbol para ningún lado. Eso sí, como decía el abogado Trías de Bes, dice, esto hay que ser como el junco y el viento, doblar, ya tal, hasta que te pilló la Gürtel y todo lo demás y acabas cayendo por una sentencia. Entonces, en el Partido Popular las voces discrepantes, una o dos que son conocidas, ha habido otras, han ido abandonando el partido poco a poco en un goteo incesante. ¿Por qué? Porque es un partido, y a mí me lo decía el otro día gente joven, dice, a nosotros no nos representa este partido porque se ve como algo carca, trasnochado, muerto, es decir, cerrado a sí mismo, plegado sobre sí mismo, y sobre la forma contumaz que quiso hacer Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no ha sido nunca un gestor, hubiera sido un gran político a finales del 19, comienzos del 20, es decir, y al final que jugar con los equilibrios y picotear con la gente. ¿Qué hace? Pues coloca a una señora aquí, a otra señora aquí, juego de equilibrios contra poderes y que entre ellas se maten, y no ambicionar. El que ambicionaba los versos libres, aquellos maravillosos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, ¿dónde ha acabado la una y dónde ha acabado el otro aún con problemas judiciales, ¿no? Entonces, es decir, el que osaba decir cualquier cosa, pues bueno, entonces eso es a donde quiero llevarlo. ¿Cuál es el grado de honestidad e integridad moral de estos candidatos que se han callado, que han mirado hacia otro lado, que han aplaudido con las orejas cada vez que el líder, el demiurgo, hablaba, y no eran capaces de contestarle nada porque saben que si decían algo les cortaban la cabeza? Entonces, talla moral ninguna.
Es decir, estatura política muy poca. Entonces, decir, bueno, pues hubo gente que, partidarios de Provida, toda eso, votaron en el aborto. Hubo una senadora del Partido Popular en las Islas Baleares, hasta aquí hemos llegado, y dimitió y votó en conciencia lo que tenía que votar. Los demás, como cuando fue la mal llamada guerra ilegal de Irak, menos uno que se equivocó, todos votaron a favor de aquella pantomima, todos. Entonces tú dices, a ver, es decir, es que todos lo que estáis buscando es apoltronaros, decía José Luis hace un momento, llegar al poder, y es como parapetarnos en el poder y no poder. Y la imagen gráfica de la tarde de la moción de censura, cuando el presidente renuncia a sí mismo y se hace el harakiri, y es capaz con esa flema suya de Sanxenxo, pues no sé, porque gallega no es, de irse a un restaurante y decía, no, lo veía por la tele, no, es que en aquel comedor interior no había televisión. Es decir, y al final van despachando, hay una moción de censura a todo el gobierno, porque es un órgano colegiado, aunque hayan primos interpares que les nombre, y van yendo los ministros de Rondón allí a aquel tanatorio de Ágapes de no sé dónde, que bueno, que le hicimos la publicidad al restaurante. Digo, coño, que es algo, perdón por el taco, pero bueno, da igual, perdón, es decir, que es a todo un gobierno estaros sentados ahí y no pongáis un bolso. Y claro, María Dolores de Cospedal, digo, esta es la mía, aquí yo doy la cara, y probablemente le cortocircuiteó a la vicepresidenta del gobierno para que no compareciera ella, pero la que estuvo sentada allí toda la tarde fue la vicepresidenta. Los demás fueron despachando con el líder caído, más la comida que tuvieron luego el sábado siguiente todos sus ministros y exministros, ¿no? Entonces, ¿es víctima de sí mismo? Sí. ¿Hay mucho miedo? Sí, porque hay una cobardía absoluta en los cargos del Partido Popular, que juegan a presentarse y luego reculan por las razones que sean propias, personales, ajenas o de dosieres, que amagan con una cosa, que se apoltronan durante mucho tiempo en los puestos y llevan 20 y 25 años de alcaldes, o en las diputaciones provinciales que se heredan de padres a hijos. Es decir, y que luego, es decir, es que hemos llegado a un partido que está corrompido, un motor que está gripado y un partido que no tiene ideas porque no sabe dónde reencontrarse. Y tan grave es que desaparezca el Partido Socialista como que desaparezca el centro derecha español, el de verdad. No, y aquí sí le doy la razón a uno de los candidatos cuando dice, no cuando alguien se acuesta liberal y se levanta socialdemócrata, o al revés, o cuando dicen, Albert, que estás despeinado, y se peina enseguida en el escaño, ¿no? Es decir, porque no tienen ideas, entonces han vivido. Entonces, la gente que es de centro derecha, y no es pecado ser de centro derecha, y no es sinónimo de complejo ser de centro derecha, ahora mismo no sabe dónde está su partido, ni qué quiere su partido, ni qué va a hacer su partido. Y lo que os decía en lo que el otro día en la presentación, el lunes pasado, de José Ramón García Hernández en Platea, es decir, el símil que utilizó, el conductor ahora mismo es lo de menos, porque el coche está averiado, y si el motor no se cambia, no se arregla la bujía, las piezas, o lo que queramos, nos estrellamos. Y esa idea la tienen muy metida muchos cargos del Partido Popular, que saben que dentro de un año, bueno, menos de un año en las municipales y autonómicas, va a haber una debacle. Es un McLaren. El coche es un McLaren, y aunque esté Fernando Alonso... Pero lleva el motor de un 2 caballos. Pero anda poco. Ha bajado reducido el motor de un 2 caballos. O sea que... No, porque digo, ellos no están... los demás candidatos, digo, no están convencidos de todo lo contrario. Es decir, su discurso es, conmigo al volante, este partido va a ganar las próximas elecciones. Y con los demás no. Pues eso no es así, porque se ha convertido en un partido rancio, como decíamos antes. Pablo Casado, que es verdad, lidera al sector joven del Partido Popular, pero ¿qué sucede? Que el sector joven del Partido Popular es absolutamente minoritario. Absolutamente minoritario. Sí, usted es el líder de los jóvenes del PP, pero es que los jóvenes del PP son muy pocos. Ya. Son muy poquitos. Porque no hay militancia. Es mentira eso de que tienen 700 millones de militantes. Esa ha sido una de las revelaciones de esta campaña. Es mentira. Que los 800.000 militantes al final no eran tal. Bueno, si no van a votar más de 76.000. Al final toda la broma va a estar prácticamente... Vamos a ver, el PP tiene ahora mismo como unos 20 y tantos mil concejales. Sí. Claro. Son los cargos. Claro, los a partir de ahí, si el censo de los posibles votantes va a estar en torno a los 60.000, pues al final son los candidatos a las alcaldías quienes van a votar, es decir, las listas, y ya está. Y por tanto, quien está en la lista siempre se nos toma agradecido. El problema de la estructura o del modelo electoral de este país es que, como hay que hacer una lista, las listas las hace quien las hace, y por tanto hay que estar supeditado a quien pone la lista. Y teniendo en cuenta que en marzo van a estar las listas ya funcionando, porque en mayo hay elecciones,
Bueno, pues ya está, todo el mundo ahí no se mueve nadie, ¿no? Sobre todo, ¿quién va a hacer la lista? Pues yo voy a estar con quien haga la lista, y este es el problema. Por tanto, puedes tener al mejor piloto del mundo, pero si el coche, el motor le falla y encima no le echas un carburante en condiciones, pues hombre, eso va a pegar un petardazo a la primera de cambio, ¿no? Se gripa. Hay 8.300 alcaldías en España, ya están los nombres de los alcaldes, internamente ya los tienen, ya saben quién va a ser alcaldable, salvo quizás Madrid o Barcelona, alguna de estas muy grandes, ya se sabe y se está trabajando en eso. Nadie se postula, nadie dice absolutamente nada de ningún candidato. Pero luego no la cohorte de listas, que no gane el mío. Pero le falta la claro, lista, pero que no vaya a ser que no gane el mío y se me acaba el chiringuito después de haber estado presidente de lo que quieras, que llevo aquí 14 años arreando, digo, claro, viviendo de lo público y de los partidos políticos. Y luego lo que dice José Luis Isidoro, hay que rellenar las listas, ¿no? Porque te dices, una de las grandes mentiras y esperpénticas que ha sido, es decir, no es que el aparato se haya metido o no metido, porque eso es metafórico, claro que se mete hasta los tuétanos, ¿no? Pero decir, al final sacabais músculo. A mí no me gustó nada la intervención de Núñez Feijóo. Bueno, es que hay que distinguir entre afiliados, simpatizantes y... Digo, perdona. Digo, si siempre habéis hecho gala y sacado músculo de tal, y es que al final no hay nada. Es decir, si es que tenéis que llamar a todos los... Cuando hay un acto público, y se vio aquella tarde de aquel jardín, de aquel hotel de Santiago, donde aquella boda, de repente el novio dijo que no se casaba, ¿no? Me parece, bueno, hablando más claro, cuando Núñez Feijóo dio la espantada, ¿no? Una cosa cuando tremenda no tal. Según estaba... Perdón, sí. No, perdón, Fernando, pero tú no convocas a los medios, no convocas en un jardín, no haces un acto allí, que supongo que habrá pagado el partido, no el gobierno, por supuesto, exacto, indiscutiblemente, no nos quepa menor duda, honestidad y tal, y llegas, la música a todo decibelios y todo el mundo ahí apretando el culo para tal, de repente, perdona la emoción del directo, es decir, y de repente, después de una intervención confusa, catódica, rara, porque los gallegos también sabemos hablar, leche, o sea que no hablamos tan mal, y de repente dicen lo que dicen. Y tú dices, se quedan, las caras eran un poema, cuando allí estaba sentado el que iba a ser presidente en sucesión. Y cuando ya había consejero y tal, y de repente digo, ¿qué ha pasado aquí? Y tú dices, y yo le digo, esto es como una boda, que llega el novio, no la novia, pobrecita, pero llega el novio y dice, que no me caso. Una intervención tan confusa que en ese mismo momento en directo había páginas web que titulaban Feijóo, me presento, y Feijóo no se presenta. Claro, no sabías qué escribir. Estoy haciendo el artículo en directo para el recuerdo algún gallego en ese mismo momento en Twitter diciendo, por favor, no vayan al tópico de la escalera. O sea, no, aquí hubo un jefe de Estado que se llamó Francisco Franco Bamón. Ay, perdón, que lo he dicho. No, el innombrable. Perdonad, 4 de diciembre de 1892, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? 125 años cumplido y tal. Que no es mal que por bien no venga, cuando asesinaron al almirante Carrero Blanco. Esa es la frase enigmática, es decir, ¿qué quiso decir si es que quiso decir algo? Y aunque era un anciano que a veces decía cosas, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿te vas o no te vas? ¿Te vas porque voluntariamente te quedas o porque se lo debes o porque te han obligado 15 minutos antes? Mando un SMS 15... Claro, ¿qué es lo que pasó ahí? A ver, yo tengo un cariño personal hacia esta persona, entendedme bien, es decir, a ver, era muy complicado, pues tú dices, si es que el partido está muerto, el partido está roto, este partido está hecho unos zorros, y que con 57 años patearte y reconstruir para estrellarte dentro de un año y que no te van a dar segunda oportunidad es muy difícil, y que luego la gente quiere cambios, es decir, y María Dolores de Cospedal no es cambio, Soraya no es partido, Casado es una sonrisa, ojo, ¿quién pillara esa dentadura? Madre mía, qué blanca y qué tal y qué bien, no, pero no hay ideas, este chico no tiene ideas, es decir, y yo ya no hablo de los demás candidatos porque si no me vais a decir que es subjetivismo y partidismo, es decir, hablan de sí mismos pero no hablan de un proyecto, no hablan de España, no hablan de lo que quieren hacer con las cosas, y que luego, y perdonadme, termino, ellos lo único que tienen puesto en la frente es Palacio de la Moncloa. Ninguno está pensando que hay que hacer una travesía, que hay que abrirse en canal y abrir el partido a la sociedad para refundarse el partido, o por lo menos para que escuche, que cambie las inercias y que todos nos podamos identificar mejor o peor con algunas ideas. Y al final es hermético, van a seguir encapsulados y se van a estrellar. Y es más, se lo merecen. 15 minutos, vaya sentencia final. 15 minutos para las 10, hacemos una mini pausa y seguimos. 11 minutos para las 10 de la mañana. Estábamos comentando... ¿Estáis hablando de fútbol, por favor, fuera de antena? Estamos hablando de Santa Pola. Que ya se viene para Madrid después del verano, presidente. Mariano. Ya piden el traslado, registros. ¿Se trae el registro a Madrid? Sí, hombre. Eso.
Madrid es muy grande, hay muchas plazas, van a quedar muchas plazas. Y la antigüedad es un grado, ¿no? Efectivamente. Ahora, ponerse al día después de 34 años. El otro día dijo José Manuel García Margallo que habló con Mariano Rajoy y que dijo: ¿a qué me presento al final? Pues, de Alberto Núñez Feijóo, que lo habíamos dejado ahí. ¿Quién? Bueno, es verdad, no habíamos terminado de decir el nombre. Se ha quedado encerrado en sus predios celtas. Nunca sabremos en realidad por qué no se presentó. Entre otras cosas que he escuchado. Compromiso a Galicia. Bueno, eso por supuesto. Y otro es que echó por lo menos una mínima muestra de un guiño por parte de Mariano Rajoy. Y como Mariano Rajoy se desvinculó tanto del proceso y dijo: yo no voy a intervenir para nada, pues él se sintió un poquito huérfano del apoyo del padre. Pero, ¿creéis que realmente tuvo alguna vez el apoyo de Mariano Rajoy? Claro, ¿Creéis que eran amigos? Lo vi siempre como un enemigo. Hombre. Siempre, ¿no? Así. Entonces esa teoría que escuché yo ayer, nada, porque él no iba a contar con ese guiño, entonces. Ha corrido con él por la Pedra de Auga y iba... Bueno, por lo menos ha andado rápido. Pero tampoco se lo ha visto andando, ¿no? Jamás, Juntos, ¿no? jamás. No Es era que del seguir el círculo. ritmo a Rajoy, cuidado. No era del círculo, no nos equivoquemos, ¿eh? Yo creo que el ser gallego es ser gallego, punto. No quiere decir que la gente por ser gallego tenga que ser colega, ¿no? De otro gallego. Entonces ya está. Y a partir de ahí... No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Pero como parecía que era tan unánime la percepción de que ese era el que podía ganar. Bueno, es decir, la única percepción es que el único que había ganado con mayoría absoluta alguna elección claro, en los últimos tiempos, después pero ¿por qué de... ¿por qué ganó con mayoría absoluta? Porque enfrente no hay nadie también, ¿eh? Claro. Ya siendo críticos, Sí. un poco decir, oye, hay un proyecto. Yo creo que en 2009 él no se lo esperaba ganar a Pérez Touriño, es decir, hubo una campaña muy sucia. Algún medio nacional de derechas atacó muchísimo al expresidente Pérez Touriño y que sacaron todo aquello de las sillas, los coches, cuando aquí en Madrid los coches eran, vamos, la detalle allí, bueno, coches que había comprado Fraga, por supuesto, coches de 600.000 euros y que en renting, unas sillas para el consejo para el despacho de Consejo de Gobierno de 2.700 y una campaña donde el expresidente Touriño, que era Partido Socialista en ese momento, no entró al trapo, cayó y empezó a centrar y bueno, pues difama o no difames, pero queda la bola y al final yo creo que el Partido Popular en 2009 no se esperaba ganar. ¿Qué pasó? Pues que se evidenció el divorcio entre el Partido Socialista y el Bloque, que era el bipartito. Hubo un error inicial, que eran dos gobiernos en uno. Es decir, esto es lo que te puede pasar PSOE y Podemos, dos gobiernos en uno. Porque recordad, cuando en la primera investidura ya se rodeó este señor que dice que es profesor en la Facultad de Políticas, con sus ministros inministrables y todo, diciéndote en el mismo momento que él iba a ver al rey de España, que Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, pues estas ciertas nociones que tiene la izquierda, y sobre todo la izquierda más radical. Entonces, Núñez Feijóo gana, yo creo que contra pronóstico propio, es decir, era la primera vez que se presentaba, habían sido desalojados por 8.000 votos por no encontrar la mayoría absoluta en 2005 Manuel Fraga, y en 2012 revalida, pero claro, ¿qué pasó? Pues que todas las figuras que había en el PSOE gallego y en el Bloque desaparecieron completamente y no se hizo oposición. Y ahora en 2016 pasó un poco, es decir, es que no hay adversarios sólidos con un proyecto, con un tal. Eso no quiere contrarrestar, o no quiero contrarrestar, la valía política que tiene el propio Núñez Feijóo, pero lo ha tenido muy fácil, es decir, lo ha tenido muy fácil porque no ha habido enfrente unos adversarios, es decir, ¿por qué? Porque han estado en crisis. El PSOE ha tenido ya 3 candidatos durante este tiempo y se han matado entre ellos. Y el Bloque le salieron los competidores de las mareas, ANOVA, el resurgir o no del histórico Beiras, etcétera, escisiones, y han perdido muchísimo voto por esa fragmentación y también pues por mucho desencanto, ¿no? Dicho esto, es cierto que tenía 3 mayorías absolutas y no dio el paso, pero también no es menos cierto que ha estado mareando la perdiz, ha estado dejándose querer, y luego pues hay una serie de periodistas en Madrid, áulicos, algunos de origen galaico, otros no, es que lo oico me pone hoy y tal, es decir, de Ponte, pues como que han mantenido muy bien en la prensa siempre esa esperanza, esa candidatura, ese tal, y han ido alimentando, con conocimiento y consentimiento también del sujeto, pues han ido alimentando esa perspectiva, y luego pues bueno, esa
acercamiento, claro, Mariano Rajoy los viernes estaba todos los fines de semana, si no tenía viaje fuera, él y Ana Pastor, etcétera, estaban siempre en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, pero no significa que se vieran, y yo creo personalmente que amigos no eran. Es decir, el expresidente Mariano Rajoy, los amigos son muy justos y son los de toda la vida de él. Es decir, en eso es muy fiel a su forma de ser. Entonces, bueno, al final él no dio el paso, pero lo alimentó. Recordar la entrevista con Évole, mala entrevista, mala entrevista suya, no debe. El periodista tiene que ser sagaz y sacar todo lo que quiera. Pues cuando dice que para ser presidente del gobierno se debe ser por lo menos presidente autonómico, a ver, más claro agua, ¿no? Entonces dices, bueno, y al final, pues las razones que solo le competen a él, yo creo, no dio el paso. Eso ha dejado muchas razones. Si recordáis, esa misma mañana o el día anterior, Cospedal ya anunció que si se presentaba Feijóo tenía el apoyo, es decir, ella no se iba a presentar. Y esa, yo creo que ya Pablo Casado se olió ese lunes lo que iba a pasar, y cuando presenta la candidatura, Joserra ese sábado, García Hernández la presenta el primero, quien golpea primero, bueno, pues el domingo se hablaba de él, evidentemente. Algunos periódicos que deben muchos favores de tirar pues una columnita pequeña, otros a gran rotativo, y ahí pasó lo que pasó, es decir, y luego, bueno, pues Galicia, pues bueno, él sabrá por qué y no, y si, oye, pues a gestionar Galicia, que para un gallego es lo más bonito que te puede pasar. Me he quedado un poco impresionado con esta noticia que acababa de leer en el Confidencial y que os contaba antes en publicidad. El Confidencial desvela que la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron al menos 4 llamadas telefónicas a Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, en las que este admitía haber comprado un hígado ilegal para Erika Vidal, el exjugador del Barça. El francés fue sometido a un trasplante de órgano en 2012 para superar un cáncer. En aquel momento el Barça señaló que el hígado había sido donado por un primo del jugador que se llamaba Gerard. Todo habría sido un montaje para evitar que el escándalo saliera a la luz. Claro, obviamente. No sé por qué sale ahora, hoy lo desvela el Confidencial, pero es un asunto tremendamente sórdido, lo decíamos antes. Sí, absolutamente sórdido. No sé si Tardá dirá en el hemiciclo o Rufián que esto es un capítulo más de la brunete mediática contra el Prusés. Rufián. Que son muy capaces. Hombre, Rufián es capaz prácticamente de todo. Muy capaces. Pero entonces yo es que esta cosa no las entiendo. Es decir, si la Guardia Civil tiene conocimiento de eso, de un hecho delictivo, en esas escuchas, ¿por qué no actúan? Porque Rosell no está por esto en la cárcel, está por otras cosas. Entonces, a partir de si un delito adicional a, ¿por qué no se ha puesto? No se ha denunciado y no se ha actuado. Digo, estas son las cosas que a mí, en este tipo de historias, me sorprenden. Es decir, ¿por qué si se tiene conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de un delito, no se actúa en consecuencia porque tiene conocimiento de eso? Y se deja pasar X tiempo y después esto que se vende, ¿una exclusiva o cómo es? Es decir, es que no lo entiendo, ¿no? Al final, ¿cómo se trafica de alguna manera con la información, ¿no? O sea, para comprar un hígado ilegal, alguien tiene que morir. Bueno, no necesariamente. Si es entero, sí. Íntegro. Alguien tiene que morir. Si es el tío que posee un trocico. Alguien tiene que morir. Porque no, quiero decir que los hígados no se compran. Riñones tienes dos. Si es todo legal, estás en lista de trasplantes. Claro. Si es todo legal. Y si vas por los canales legales, estás en la lista del Plan Nacional de Trasplantes. ¿Y no sería un trocito de hígado de Rosell? No, porque entonces lo hubiera dicho que yo le di mi hígado, hombre, y ahora me está tratando mal, por favor. Señores, muchísimas gracias. Eduardo García Serrano. Un placer, querido Fernando. Como siempre, José Luis Fernández Santillana. Encantado. Igualmente, a ver, muchísimas gracias. A ti, Fernando. 2 minutos para las 10. Bueno, hasta aquí la tertulia. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a informar con nuestros compañeros, con el boletín informativo. Y a la vuelta comenzamos la 4ª hora de Buenos Días, España.